hay elementos de innovación en el turismo. Yo creo que una de las capacidades innovativas que tiene el turismo en Cuba es su expresión de adaptabilidad. A tiempos difíciles no estamos tratando de hacer el mismo turismo de siempre, sino que nos hemos planteado nuevas metas, nos hemos planteado nuevas opciones, nos hemos planteado nuevas visiones. Tengo confianza en que nosotros vamos a salir de esta situación que hemos tenido de recuperación y vamos a salir con el talento, con el esfuerzo de los cubanos, sobre todo de las cubanas y los cubanos que trabajan en nuestro sector turístico, que también está muy comprometido. Díaz-Canel acaba de anunciarnos que el turismo chino es una oportunidad enorme para Cuba. Nos quiere hacer creer ahora que la solución a todos nuestros problemas económicos vendrá desde el otro lado del mundo. ¿Qué pasaría si te digo que el gobierno está apostando por turistas de un país a 14.000 kilómetros de distancia, mientras invierte más en hoteles que ahora mismo están vacíos que en hospitales, escuelas y agricultura juntos? ¿Será esta vez la vencida con los chinos o estamos ante un nuevo espejismo económico? Hola, bienvenido a un nuevo video de Noticias Cuba. Hoy vamos a analizar la última apuesta de Díaz-Canel para salvar supuestamente el turismo cubano, el mercado chino. Quédate conmigo hasta el final porque vamos a desmenuzar los datos, las contradicciones y lo que esto significa realmente para el cubano de a pie. Empecemos con la realidad que estamos viviendo. El turismo cubano está en crisis, todos lo saben. Los números no mienten. En el primer trimestre de 2025, Cuba recibió apenas 760.000 aproximadamente visitantes internacionales, una caída de casi el 23% comparando con el mismo periodo del año pasado, 2024. Y ojo, que el año pasado ya estaba muy por debajo de los niveles prepandemia. El gobierno, mientras tanto, mantiene su meta de alcanzar 2.6 millones de turistas para finales de este año 2025, pero vamos a ser sinceros, al ritmo actual, esta cifra parece cada día más inalcanzable, y algunos expertos vaticinan que Cuba solo podría llegar a 1.5 millones, un nivel de visitantes que Cuba alcanzó a finales de la década de los 90, cuando de verdad empezó a apostar por el turismo. Es decir, una cifra que nos retrotraería muchos años atrás. La semana pasada, durante la Feria Internacional de Turismo FIT-Cuba 2025, el presidente Díaz-Canel recorrió los pabellones con especial interés en el stand de China, país invitado de honor este año. Allí, rodeado de funcionarios y de prensa, declaró que el mercado chino representa una oportunidad enorme para Cuba. En el evento no faltaron las habituales referencias a la transformación digital, la sostenibilidad y la innovación en el sector turístico, aunque de eso veamos muy poco. Díaz-Canel habló sobre cómo se han digitalizado servicios y creado plataformas para automatizar la gestión hotelera. Mencionó también la implementación de un turismo sostenible que armonice lo económico, lo social, lo cultural y sobre todo lo medioambiental. Palabras huecas si tenemos en cuenta que los turistas que vienen a Cuba, la mayoría se queja y nos dicen que tienen, por ejemplo, el país, la peor conexión de internet de todos los países que ellos han visitado nunca. Para empezar, eso echa por tierra cualquier cosa de transformación tecnológica de la que esté hablando Díaz-Canel, a no ser que nos esté hablando de señales de humo como cosa nueva. Las palabras de Díaz-Canel, bonitas sin duda alguna, pero permíteme preguntarte, ¿has visto esta transformación digital en tu barrio? ¿Has experimentado esta sostenibilidad en tu día a día? Porque más allá de los discursos, la realidad cubana parece ser otra muy diferente a la que anuncia Díaz-Canel. Para empezar, Cuba acaba de firmar un memorando de entendimiento con China para negociar el arrendamiento del Hotel Copacabana en La Habana. Sí, has escuchado bien. Ante la incapacidad de llenar sus hoteles, la estrategia ahora es entregarlos en arrendamiento a empresas extranjeras. Esto se suma a la reactivación de los vuelos directos entre Beijing y La Habana a partir del 17 de mayo con escala en Madrid, España. Pero realmente existe demanda para estos vuelos. Hay tantos chinos deseosos de visitar Cuba como para justificar esta inversión y apertura de líneas. Analicemos los números. Según datos oficiales, el número de turistas chinos a Cuba creció un impresionante casi 50%, 48.6% para ser más exactos, en 2024. Suena bien, ¿verdad? Cuando un político te dice que algo creció un 48%, generalmente está tratando de impresionarnos. Pero cuando miramos los números absolutos, la realidad es mucho menos impresionante. Estamos hablando de apenas 27.000 turistas chinos en todo 2024. Para poner esto en perspectiva, antes de la pandemia, Cuba recibía más de 4 millones de turistas al año,
principalmente de Canadá, Europa y también Estados Unidos. Incluso en el ranking actual, los turistas chinos ni siquiera aparecen entre los 10 primeros mercados emisores para Cuba, quedándose en el puesto 14. Y ahora Díaz-Canel viene y nos dice que esta cifra minúscula, los chinos, serán la salvación para el turismo cubano. ¿Tiene sentido para ti? Para mí suena más como un intento desesperado por encontrar nuevos mercados cuando los tradicionales nos están dando la espalda, como el canadiense. Ahora analicemos esta estrategia con más detalle. ¿Es realista apostar por turistas que tienen que viajar más de 14.000 kilómetros y gastar miles de dólares solo en pasaje? ¿Estamos realmente preparados para recibir a turistas de una cultura como la China tan diferente, con expectativas y necesidades tan específicas? Permíteme explicarte, bajarte de las nubes a la tierra y decirte que las barreras objetivas hacen que esta gran oportunidad de la que habla Díaz-Canel suene más a fantasía que a realidad. Primero, la distancia geográfica. Imagínate que quieres viajar a Cuba desde China. ¿Cuánto costaría? ¿Cuántas horas de vuelo son? A diferencia de los canadienses o europeos, para quienes viajar a Cuba es relativamente accesible con vuelos de 3, 5, 8 horas, los turistas chinos se enfrentan a vuelos de casi un día y costos que pueden superar los $1.500 solo en pasajes. ¿Cuántos chinos de clase media pueden permitirse ese gasto ahora mismo? Y lo que es más importante, ¿cuánto les quedará para gastar una vez en la isla, a no ser que se compren los paquetes estos todo incluido? Segundo, la competencia regional. Cuba parece creer que es el único país interesado en el turista chino. La realidad es que no. No. Nada de eso. México, República Dominicana, Colombia y prácticamente todos los países de la región están desarrollando estrategias agresivas para atraer este mercado, el chino. Y seamos honestos, muchos de estos países ofrecen mejores infraestructuras, mejor servicio más consistente y en algunos casos vuelos más directos y más baratos. Tercero, y quizás lo más importante, la infraestructura turística cubana, a pesar de la cantidad de hoteles nuevos, está en crisis. Piénsalo bien. ¿Cómo explicamos a un turista chino que ha pagado miles de dólares por su viaje que no hay agua en el hotel o que hay fallos eléctricos que hacen que los elevadores a veces se queden detenidos en medio de la nada? ¿O cómo le explicamos que si salen a la calle de La Habana o de otra ciudad turística cubana, bueno, los apagones van a hacerle la vida imposible a los negocios que supuestamente esos turistas chinos visitarán? ¿Cómo le explicamos a un chino que ha gastado miles de dólares en venir a Cuba que la conexión a Internet es intermitente en el mejor de los casos? Y no olvidemos para nada las barreras culturales y lingüísticas. ¿Cuántos trabajadores del sector turístico en Cuba hablan mandarín? ¿Cuántos restaurantes tienen menús en chino? ¿Cuántos guías turísticos conocen la cultura china lo suficiente como para ofrecer una experiencia realmente adaptada a sus expectativas? El presidente de la Academia de Turismo de China ha dicho que trabajan para convertir a Cuba en el principal destino turístico del Caribe para sus ciudadanos. Palabras bonitas otra vez, pero alejadas de la realidad actual, donde la mayoría de los turistas chinos que visitan el Caribe prefiere Cancún, Punta Cana o Jamaica mucho antes que Cuba. Y aquí llegamos a la contradicción más absurda de la política económica cubana actual. Presta atención a esto, porque los números son realmente impactantes. En 2024 el gobierno destinó aproximadamente el 37% de la inversión estatal a actividades turísticas y hoteleras. Esto es más que lo invertido en salud, educación y agricultura juntas. Déjame repetirlo para que quede claro. Mientras tú o tus familiares hacen cola durante horas para conseguir alimentos básicos, mientras faltan medicamentos esenciales en las farmacias, mientras las escuelas tienen problemas de infraestructura y maestros mal pagados, el gobierno decide que lo más importante es construir más hoteles y complejos turísticos. Hoteles y complejos turísticos que están ahora mismo vacíos. Piénsalo y obsérvalo desde tu propia experiencia. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un hospital y encontraste todos los medicamentos que necesitabas? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste comprar todos los alimentos básicos sin tener que recorrer varias tiendas o ir al mercado negro? Ahora compara esto, esa vida que llevas, con el ritmo de construcción de nuevos hoteles de lujo, muchos de los cuales permanecen prácticamente vacíos, con tasas de ocupación que provocan risa en el mercado internacional turístico, ocupaciones que rondan entre el 20 y el 30%. Eso es escandaloso, incluso en temporada alta. Es como si una familia que apenas puede pagar la comida del mes decidiera gastar la mayor parte de su salario en comprar ropa de marca mientras sus hijos pasan hambre y su casa se está cayendo a pedazos. ¿Tendría esto algún sentido? Y por supuesto que yo no me estoy inventando estos números. Según los propios datos oficiales, la agricultura y la producción de alimentos en general, que deberían ser prioridades absolutas en un país que importa el 80% de lo que come, reciben una fracción mínima de lo que se invierte en hoteles y resorts. ¿Sabes qué es aún más irónico? Que incluso dentro del sector turístico,
La mayor parte de la inversión va a infraestructura hotelera y no a mejorar aspectos fundamentales como el transporte, los servicios básicos o la capacitación del personal. Es decir, en Cuba seguimos construyendo cascarones bonitos sin arreglar los problemas que realmente alejan a los turistas. El presidente de la Academia de Turismo de China, Dai Bin, como te dije, ha declarado que su país trabaja para convertir a Cuba en un centro aéreo regional, en el principal destino turístico del Caribe para sus ciudadanos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Sabes cuál es la aspiración oficial? Supuestamente, una cosa de lunáticos, atraer hasta el 1% de la población china. Esto equivaldría a unos 14 millones de visitantes chinos. Sí, has escuchado bien, 14 millones. Para ponerte esto en contexto, en su mejor año histórico, Cuba recibió alrededor de 5 millones de turistas, no llegaron. Eso en total, de todos los países. Y ahora nos dicen que podríamos recibir 14 millones solo de China. ¿Te parece eso realista? La realidad actual está tan lejos de esas aspiraciones que casi resulta cómico plantearlas. Con apenas 27.000 turistas chinos en 2024, que ni siquiera entran en el top 10 de mercados emisores para Cuba, hablar de millones de chinos en Cuba parece más ciencia ficción que una posibilidad real. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la ocupación hotelera actual en Cuba. Según los datos disponibles, la ocupación promedio de los hoteles cubanos ronda entre el 20 y el 30%, como te comenté. Es decir, de cada 100 habitaciones disponibles, 70 u 80 están vacías en cualquier momento del año. Y ante esta realidad, ¿qué hace el gobierno cubano? Pues seguir construyendo más hoteles y ahora apostar por un mercado que está a 14.000 kilómetros. Mientras tanto, los mercados tradicionales siguen en caída libre, como te comentamos en este video. El turismo canadiense, históricamente el más importante para Cuba, ha experimentado una reducción significativa. Lo mismo ocurre con los visitantes europeos. Y no se trata solo del bloqueo o de la campaña mediática que menciona Díaz-Canel contra Cuba. Hay competidores en la región del Caribe que ofrecen mejor relación calidad-precio, mejor infraestructura y menos complicaciones en todos los sentidos. Como era de esperar, Díaz-Canel no ha perdido la oportunidad de culpar al bloqueo y a toda la campaña de intoxicación mediática por los problemas del turismo. También lo hizo en Fit Cuba. Y sí, nadie puede negar que las sanciones económicas representan un desafío para el turismo cubano. Pero seamos sinceros y miremos la realidad completa. Los problemas de Cuba son mucho más profundos y estructurales. Veamos las contradicciones que tú mismo ves a diario. Tenemos hoteles de 5 estrellas con piscinas rebosantes, mientras en muchos barrios el agua llega una vez por semana. Si acaso, hay polos turísticos de lujo con aire acondicionado funcionando 24/7, mientras familias cubanas enfrentan cortes de electricidad diarios de 8, 10 o más horas. Construimos resorts todo incluido, mientras la producción nacional de alimentos está en crisis y las tiendas permanecen vacías o semivacías o con precios inaccesibles para el salario promedio. Y además, todo lo que se compra para el turismo prácticamente se produce fuera, lo que hace que el costo del turismo en Cuba sea más alto. Es decir, la ganancia por turista es inferior, porque todo ese dinero se va hacia afuera para comprar insumos para mantener el mismo turismo. Y ahora, en lugar de reformar un modelo económico que claramente no funciona, la solución mágica es turistas chinos. Eso al parecer, como si el problema fuera simplemente de dónde vienen los turistas y no las limitaciones estructurales que han llevado a la economía cubana a este punto. Piénsalo, ¿por qué en República Dominicana, con recursos naturales similares, incluso menos playas que Cuba, recibe más de 7 millones de turistas al año? ¿Por qué México puede atraer a decenas de millones, incluyendo un número significativo de chinos? La respuesta no está en el bloqueo, sino en políticas económicas que permiten una mayor libertad empresarial, incentivos para la inversión y una infraestructura que realmente satisface las expectativas de los visitantes internacionales. El turismo no puede ni debe ser la única solución a los problemas económicos de Cuba. Un país sano necesita una economía diversificada, con producción nacional, agricultura eficiente, exportaciones variadas y servicios que beneficien primero a su población y luego a los visitantes. El error fundamental ha sido poner todos los huevos en la canasta del turismo y ahora, cuando esa canasta está rota por todos los costados, buscamos desesperadamente otra sin cuestionar por qué seguimos llevando todos los huevos en una sola cesta. Bajemos a la realidad cotidiana de Cuba. A ti, que estás viendo este video en la isla, te pregunto, ¿qué significa todo esto para el cubano común y corriente? Para ti, para tu familia. Mientras el gobierno habla de transformación digital en el turismo, con aplicaciones y sistemas automatizados para los hoteles, ¿cuántos cubanos siguen sin acceso estable a Internet mientras se invierte en hoteles de lujo para turistas que no llegan? ¿Cuántas familias cubanas hacen malabares para conseguir aceite, arroz o pollo o vivir en condiciones mínimamente dignas?
¿Cuántas personas tienes que conocer en tu barrio que han emigrado los últimos años buscando oportunidades porque la economía cubana no se las ofrece? La paradoja de Cuba es clara. Vivimos en un país que prioriza el confort de visitantes potenciales por encima de las necesidades básicas de su propia población. Un país donde se puede encontrar champán francés en un hotel en Varadero, pero no medicamentos básicos como una aspirina en una farmacia de Centro Habana. Y aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿Cómo beneficiará a la población cubana la llegada de turistas chinos? Porque hasta ahora la estrategia de priorizar el turismo por encima de todo no ha mejorado significativamente la calidad de vida del cubano promedio. Los salarios siguen siendo insuficientes, los productos básicos escasean y la brecha entre quienes tienen acceso a divisas y quienes no se hace cada vez más grande y más profunda. Es cierto que el turismo genera empleos e implica determinado derrame, pero ¿cuánto realmente? ¿Y a qué costo? ¿Vale la pena sacrificar la inversión en producción alimentaria, en industria nacional, que podría llegar mucho más rápido, en desarrollo tecnológico propio, solo para construir más y más hoteles que permanecen semivacíos? Nadie está en contra del turismo como sector económico, al menos nosotros no lo estamos. Lo que cuestionamos es la desproporción en la inversión y la falta de resultados tangibles después de décadas apostando por este modelo. Tampoco nos ponemos bravos si vienen más chinos a Cuba, aunque es poco realista pensar que de 27,000 van a llegar ahora de pronto 14 millones. Si después de invertir tanto en turismo seguimos con problemas económicos estructurales, quizás es hora de replantearse la estrategia, pero la estrategia completa. El turismo chino podría ser una oportunidad para Cuba, sí, sin duda alguna, pero no es la panacea que ahora nos quieren presentar. Sin reformas estructurales profundas, sin una diversificación real de la economía e incluso del mercado turístico, y sin priorizar las necesidades básicas de la población, ninguna estrategia turística, venga de donde venga, podrá resolver los problemas fundamentales que enfrenta el país. Tenemos que entender que la mayor parte de los turistas no va a otro país a conocer hoteles, sino a conocer también la gente y los modos de vida de esos lugares. Cuba necesita más que hoteles vacíos esperando por turistas que quizás nunca lleguen. Necesita una economía que funcione para los cubanos primero. Estaría bueno ponernos el lema ese de Cuban People First. ¿Y tú qué opinas de todo esto que he comentado en este video? ¿Crees que apostar por el turismo chino puede funcionar como solución económica para Cuba a corto plazo? ¿O es simplemente otra estrategia destinada al fracaso? ¿O simplemente es que nos están vendiendo espejitos otra vez? ¿Qué sectores crees que debería priorizar el gobierno cubano para una recuperación económica real? Déjame tus comentarios abajo y comparte tu experiencia. Si te gustó este análisis, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita ¡tin! Para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Comparte este contenido con amigos, familiares, conocidos que puedan estar interesados en estas realidades que comentamos. Nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.